Perfecto. Está bien. Bueno, vamos a empezar justamente los días martes, como que habíamos quedado. Es la parte de elementos de máquinas. Y el primer tema que nos ocupa es la fatiga de materiales. Fundamentalmente creo que ustedes algo ven de fatiga de materiales en la parte de ciencia de los materiales. Esperamos no solaparnos, sí, hemos tratado de que no nos solapemos con los temas, seguramente alguna cuestión han visto, pero hagamos entonces algún pequeño repaso. Cuando hablamos, por ejemplo, esta pieza, ve la imagen, ¿verdad? Sí, 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 profe. profe. Se ha hecho en estudios, fue un estudio a través de cálculo numérico, y en la parte donde la pieza está sometida a esfuerzos cíclicos, es donde seguramente con el tiempo, porque la fatiga es un proceso de largo plazo, con el tiempo se va a producir el fenómeno de fatiga. Estos son ejemplos característicos donde esta pieza está sometida a esfuerzos distintos, a esfuerzos cíclicos, y entonces se produce fatiga. Lo mismo, este otro ejemplo, un pistón, mecanismo bien la manivela, en donde fíjense, en donde la parte roja, seguramente en esa parte va a comenzar el proceso de fatiga de material. ¿Y qué es lo que es la fatiga? Y la fatiga es una cuestión que está relacionada con un proceso que está relacionado con el movimiento cristalográfico, con los cristales que constituyen el material. Y lógicamente ese movimiento hace que el material vaya perdiendo resistencia con el tiempo. En definitiva, vaya perdiendo resistencia a medida que tenemos ciclos, distintas fuerzas cíclicas. Nosotros o ustedes en algún momento han estudiado este diagrama, el diagrama en el cual que está relacionado con la ley de Hooke, tensión en función de la deformación, y ustedes veían que el material, para dentro de lo que era el campo elástico, la zona elástica, el material se comportaba de forma lineal. Es decir, aplicada una carga, el material indudablemente que se va a deformar, pero si nosotros retiramos esa carga, el material va a recuperar su forma original. Prácticamente va a quedar con una deformación muy pequeña, imperceptible para la vista. Va a llegar un momento en el cual, debido justamente a ese movimiento cristalográfico, vamos a empezar a ver que existe una curvatura de esta recta. Por lo cual, eso me está indicando, a partir de este punto, en el cual veo que si yo retiro la carga, el material queda con una pequeña deformación. Y vamos a entrar dentro de la zona de fluencia. La fluencia viene de fluir, era la zona en la cual, por más que nosotros no aplicáramos esfuerzo, no aplicáramos carga, el movimiento cristalográfico del material se seguía produciendo y por lo tanto la deformación se seguía produciendo. Bueno, de Profe, ahí, sí. pero en ese caso no es que no apliquemos, sino que está constante la carga o retiramos la, o sea, No, si no aplicas carga, vas a ver que el material ingresó en un proceso de deformación casi, te diría, permanente. está bien. Lógicamente, el ensayo que se hace en la máquina universal de ensayo, no sé si lo han hecho a través de una máquina, si lo han trazado a través de una máquina universal de ensayo, ¿sí? Lógicamente, empezamos con un proceso, un esfuerzo de tracción, y ese esfuerzo de tracción nos va dando las distintas etapas de esta curva. Pero si nosotros vemos que
aunque no necesitemos aplicar la carga, vamos a tener un proceso de fluencia. Bueno, lógicamente después se produce la estricción, la disminución de la sección en la zona donde estamos realizando el ensayo, por lo cual hay un aumento de tensión, hasta que finalmente aparece la rotura de esa probeta. Esta es la zona de estricción y estamos a partir de la fluencia o a partir de la proporcionalidad del límite de elasticidad, aparece lo que se llama la zona plástica. La zona en la cual, si yo aplico la carga, el material queda con una deformación. Tenemos que, acá lo he puesto en rojo, la condición para que se produzca la falla estática, necesitamos un esfuerzo de tensión relativamente grande, ¿sí? Y acá está aclarado, el límite de fluencia, la pieza comienza a sufrir daños permanentes. Le apliquemos o no le apliquemos carga. Esto lo deben haber hecho, no sé si lo habrán trazado a través de la máquina universal, con la probeta, con las dimensiones. Pero el proceso de fatiga no se tenía en cuenta dentro de lo que son los estudios mecánicos, y se comenzó a tener en cuenta a partir de, esto es una imagen nomás, a través de un accidente ferroviario que tiene lugar en Francia, en Versalles, en la zona de Versalles, y que los que estuvieron haciendo los estudios, los ingenieros correspondientes, se preguntaban por qué se había producido esa falla y por qué se había producido el accidente. Entonces, en 1842 es el accidente y la investigación, acá está, dice que se fracturaron los ejes de la locomotora, ¿sí? Y entonces, que se relacionaba con un esfuerzo variable. Nosotros, para tener proceso de fatiga, necesitamos tener un esfuerzo variable, o lo que se llama desde el punto de vista de la resistencia de materiales, un esfuerzo cíclico, una fuerza que se produce a través de ciclos. Este es el primer antecedente en el cual aparece el concepto de falla por fatiga. Lógicamente, a partir de ese momento, fíjense que esto fue en 1842, y en 1860, Buhler, el cual fue uno de los grandes estudiosos del tema de fatiga original, que define un poco los principios que rigen la fatiga. Bueno, a través de ensayos, lamentablemente o afortunadamente, todo lo que es ingeniería se obtiene, todos los estudios de ingeniería se obtienen a través de ensayos, son experimentales. La mayoría de las tesis de doctorado de los ingenieros son todas experimentales, porque lógicamente es la formación que tenemos. Y bueno, entonces realiza ensayos y extrae dos conclusiones. La primera dice: las fuerzas necesarias para provocar las roturas con cargas dinámicas eran muy inferiores a las necesarias en el caso estático. O sea, la falla por carga estática, la que vimos en el ensayo de la ley de Hooke, es mucho mayor que las fuerzas que se producen por fatiga. Y también comprobó que hay un valor de tensión por debajo del cual las probetas no se rompen. Y a ese valor de tensión es lo que se conoce como el límite de fatiga. Y ya lo vamos a analizar ahora, a partir de ahora, ¿sí? Conociendo un poco estos antecedentes históricos, porque lógicamente todos nuestros estudios, todo lo que nosotros vamos a ver tiene un antecedente histórico. En algunos casos es más interesante que en otros. En este caso es interesante. Si ustedes buscan este accidente ferroviario, van a ver que tiene una historia bastante interesante. Así que si quieren después leer más, búsquenlo y les va a dar. Bueno, pero no viene el caso, el accidente, sino que fue el primer antecedente a partir de este accidente en el cual se empieza a hablar del concepto de fatiga.
Y bueno, como dijimos, ¿qué es la fatiga? Y acá me gusta una definición que expresa, que hace, perdón que me fui, que hace este científico Fuchs, que dice que el fallo la fatiga es el fallo debido a cargas repetitivas. Hay distintos conceptos: cargas repetitivas, cargas variables, cargas cíclicas, ¿sí? O sea, lo importante es que es una carga. Háganse la imagen, ¿cuál sería la regla mnemotécnica? La famosa tortura japonesa, que es la gota quebrada, o sea, una gota que, cómo torturaban los japoneses a los soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Y les ponían, los acostaban y les ponían sobre una canilla o debajo de una canilla y una gota que pegaba en la frente. Bueno, lógicamente, esa gotita pegando permanentemente provoca, y es una gotita que, si esa frente fuera un material, va a ir produciendo movimiento cristalográfico y va a ir produciendo, o va a generar, como dice acá, la iniciación y propagación de una grieta o conjunto de grietas hasta el fallo final por fractura. Avanzo un poquitito y después vuelvo a esto para ver esta imagen. Fíjense esta imagen en la cual esta es una probeta, un árbol, el eje de un motor. Ya vamos a ver la diferencia entre árbol y eje, pero en realidad esto es un árbol, en el cual la grieta se produce en 1932. Y fíjense que esa grieta se va propagando a lo largo del material a través de lo que se llama las líneas de playa. Estas líneas son muy características en un primer momento. Durante el proceso de fatiga, esa grieta se empieza a propagar a través de la línea de playa. Se hizo un estudio posterior, un análisis posterior en 1947, y ya estaba bastante avanzado el proceso de fatiga. Al año siguiente se vuelve a repetir el estudio. Ya empezó a desgarrarse el material y por lo tanto las líneas de playa ya no eran tan características, sino que había más líneas más desordenadas. Se hace un nuevo estudio posteriormente en 1950, pero fíjense que es un proceso que va avanzando, ¿sí?, a medida que pasa el tiempo. En 1951, el material, este árbol, se rompe completamente y es que se produce un desgarramiento y por lo tanto tenemos esta zona rugosa. Esta figura es muy representativa de lo que se produce del proceso de fatiga. En un primer momento, si ustedes analizan, esto es bastante uniforme, la superficie de esto, muy pocas rugosidades, y bien característica estas líneas que se llama línea de playa. Pero a partir del momento en que se rompe, aparece un desgarramiento y esta zona es bien rugosa. Bueno, fíjense cuántos años pasaron desde la iniciación de la grieta hasta que se produjo el colapso del material. Por eso es importante, dentro de lo que es el mantenimiento preventivo, revisar fundamentalmente todos estos tipos de elementos que están sometidos a cargas repetitivas o cargas cíclicas. Por ejemplo, el eje de un motor, cuando ustedes lo ponen en funcionamiento, si nosotros analizamos una generatriz de ese eje, van a ver que esa generatriz está sometida en cada una de las vueltas a una carga cíclica, a un esfuerzo repetitivo o a un esfuerzo variable. Bueno, hay que tener cuidado cuando uno hace mantenimiento, y fundamentalmente ustedes que van a estar seguramente en el área de mantenimiento por el perfil que tienen, hay que tener y hay que hacer una revisión de todo lo que es esas grietas. En algunos casos se pueden ver a simple vista porque el movimiento cristalográfico generó la grieta. En otros casos directamente hay que hacer algún ensayo tipo no destructivo para poder detectar si tenemos proceso de fatiga.
Hay otra definición, hay distintas definiciones de fatiga. Está de Fuchs, pero hay una otra definición. Esta norma de la ASTM, de la Sociedad Americana de todos aquellos que trabajan con materiales, no me recuerdo qué era, pero la M de material, y dice la fatiga es el proceso de cambio estructural permanente, ¿sí? Ahí aparece la granulometría, progresivo y localizado que ocurre en un material. ¿Sí? Cualquiera de las dos definiciones me está diciendo, fíjense que acá hay fundamentalmente, por eso me gusta más la de Fuchs, porque habla cargas variables o repetitivas, ¿sí? Habla de iniciación y propagación de la grieta y habla de la fractura, o sea, son los tres tópicos que destacan el proceso de fatiga. Lógicamente, se requiere un esfuerzo de tensión suficientemente grande, pero menor que en el caso de cargas estáticas. O sea, nosotros podemos tener una pieza, ¿sí? que no se rompe por carga estática, por tracción o compresión, pero sí nos rompe por fatiga. Una variación de esfuerzo de suficiente amplitud. ¿Por qué? Porque un proceso cíclico, si nosotros lo representamos a través de una gráfica, vamos a ver que es una sinusoide. Por lo tanto, la sinusoide tiene una cierta amplitud, ¿sí? Y si hablamos de una sinusoide o una senoide, lógicamente un número de ciclos importante. Como dice acá, comienza en puntos arbitrarios, cualquiera no sabemos dónde se va a producir. Hay algunas zonas características donde se produce la falla por fatiga, y ya la vamos a empezar a ver. ¿Sí? Y acá le he puesto lo que habíamos hablado recién en la imagen. Hay una zona lisa, de estructura muy fina, prácticamente uniforme esa zona, y una zona de cristales grandes, que es donde se produce el desgarramiento o por proceso cuando termina el proceso de fatiga. Bueno, ¿dónde se inicia una falla por fatiga? Vamos a ver en cambios rápidos de sección. Voy a avanzar un poquitito. Cambios rápidos de sección. Por ejemplo, podrían tener fatiga acá, paso de un diámetro mayor a un diámetro menor. Seguramente en este escalonamiento que tengo acá, puedo tener proceso de fatiga. Por ello se recurre, esta zona no se hace con ángulo vivo, sino que cuando se tornea, cuando se la lleva al torno, se le da al tornero, y el tornero, el que es canchero, le da una pequeña curvatura de tal manera de atenuar o minimizar el proceso de fatiga. O sea, de tal manera, generalmente la fatiga se produce en ángulos vivos. Y por lo tanto acá tenemos una pequeña curvatura, que es lo que se llama el radio de acuerdo, para evitar o para atenuar ese proceso de fatiga. También se produce en estas, por ejemplo, en esta ranura que tenemos acá, en estos ángulos vivos, podría iniciarse ahí la fatiga, podría iniciarse en esta zona. En el orificio, tal vez, ¿sí? Si el tema cristalográfico es el material, es de una estructura, por eso es importante, ya que vamos avanzando con algunas cosas, que el material nosotros sepamos cuáles son las características del material, cuál es el protocolo de ensayo, ¿sí? O sea que por lo tanto, si nosotros necesitamos plantear una pieza, es importante que ustedes adquieran el material con protocolos para que puedan conocer cuál es la cristalografía y en función de eso poder hacer un orificio de mayor o menor dimensión. En los chaveteros también podemos tener procesos de fatiga y son todas las, acá, cambios rápidos de la sección, chaveteros, orificios, elementos que giran y se deslizan entre sí, como les decía, el eje de un motor está sometido a proceso de fatiga. Falta de cuidado en las ubicaciones de estampados. ¿Qué es lo que es el estampado? Generalmente a los elementos mecánicos, las fábricas, colocan algún número de registro.
porque justamente está exigido por alguna normativa. Y bueno, si no se hace bien, si no se coloca ese número de registro, se coloca a través de lo que se llama el estampado, ¿sí? Ese estampado es una marca que se hace sobre el material. Si no se hace bien o si no se hace con cuidado, van a quedar pequeñas rebabas, ¿sí? Va a quedar marcas y justamente todos esos son puntos vulnerables donde puede iniciarse la fatiga. Y como les dije, Profe, ¿sí? una duda. Cuando dice ángulo vivo, ¿a qué se refiere? Un ángulo que esté a 90 grados, ¿sí? Por eso yo decía, por eso yo decía, vamos a ver cuál es decía que en esa zona el tornero que es canchero le da una pequeña redondez, no lo deja perfectamente a 90 grados. Entonces, eso hace que atenúe el efecto de fatiga. No implica que no pueda empezar la fatiga, pero lo saca de los 90 grados. Ya vamos a seguir avanzando y lo vas a ver a qué le llamamos ángulo vivo. Profe, ¿eso sería similar al Gracias. cambio de sección? ¿Ah? En cierto aspecto, eso sería similar al cambio de sección, porque se forma ahí Lógicamente, también. es un cambio de sección, exactamente. Claro, Y el claro. último punto que les decía, la composición del material. Por eso es importante, fundamentalmente, cuando se va a preparar una pieza, que ustedes adquieran el material en proveedores reconocidos, porque ese proveedor les va a entregar el protocolo de ensayo, le va a decir qué tratamiento térmico tiene ese material, le va a decir qué aleaciones se le agregaron al acero para darle tenacidad, para darle dureza. Todo eso viene en el protocolo del material. Si nosotros compramos el material en la ferretería de Don Chicho, y seguramente no voy a tener, y bueno, y si el material no está perfectamente protocolarizado, lógicamente podemos tener procesos de fatiga mucho más intensos. Avanzamos un poquitito. Bueno, vamos a ver algunos parámetros característicos. Como dije, la representación gráfica del proceso de fatiga es una senoide, en la cual yo voy a tener una tensión máxima y voy a tener una tensión mínima. Y lógicamente voy a tener un valor de tensión media, que puede coincidir con el eje de coordenadas, con el eje de abscisa o no, directamente. Entonces, eso me da distintos tipos de cargas. A la amplitud total, desde el máximo positivo al máximo negativo, es lo que llamamos el intervalo de fuerza. Y lógicamente acá voy a tener un número de ciclos que son los que van a producir a largo tiempo la fatiga. Bueno, hay algunos parámetros acá. El intervalo de esfuerzo es la diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima. Algunos parámetros se calculan, otros parámetros solamente para conocerlo. El esfuerzo medio, el promedio entre la tensión máxima y la tensión mínima. La amplitud del esfuerzo es el valor absoluto y un valor R que vincula la tensión mínima con la tensión máxima. Pero básicamente este factor R se tiene en cuenta cuando nosotros diseñamos la pieza, cuando se está haciendo algún diseño característico. Como ustedes no van a diseñar, sino que ustedes van a verificar las dimensiones de una pieza, bueno, este valor pasa a ser un valor solamente representativo de un proceso de fatiga. Como les dije, si depende de la posición que tenga esta sinusoide, vamos a hablar de una carga, un esfuerzo alternativo puro. Es alternativo porque pasamos de un hemiciclo positivo a un hemiciclo negativo, que coincide, fíjense que la tensión media coincide con el eje de abscisas, por eso se le llama puro. Un pulsante puro, en el cual, fíjense que la tensión media está desfasada respecto del eje de abscisas, y un esfuerzo pulsante con tensión mínima mayor que cero. Acá está faltando, en realidad, el verdadero pulsante. Déjenme un segundito, aguárdenme un segundito, a ver si consigo. Ténganme paciencia, no se me vayan.
Bueno, lo voy a buscar después les muestro, no quería mostrarles los esfuerzos pulsantes, pero esto me define distintos tipos de cargas. Por ejemplo, ¿cuál sería? Sí, un eje girando con una determinada velocidad. Como dije, analizamos una generatriz, entonces en un determinado momento tiene una tensión positiva, en otro momento tiene una tensión negativa. ¿Sí? Un pulsante puro, y cuando ya tengo una precarga o este tipo de tensión, es cuando ya tengo un valor de precarga. Podría ser un resorte, ¿sí? En el cual nosotros siempre los resortes vienen pretensionados, entonces la tensión media no coincide con el eje de abscisas. Y este también sería representativo. Ya si lo consigo ahora, les muestro cuáles son los pulsantes puros, que son los que corresponden, por ejemplo, a un gancho. Si nosotros, un gancho, cuando está descargado, tenemos un valor positivo de tensión. Cuando lo descargamos, ¿sí? Esa tensión se aliviana y eso sería un pulsante puro. Pero no lo tengo representado acá y si me pongo a buscarlo nos vamos a demorar. Entonces después se los muestro cuál es. Bueno, fíjense, acá les he puesto un ejemplo real para que ustedes vean qué pasa con la carga de amplitud variable. Esto representa, acá, ¿sí?, las situaciones que sufre un avión durante el carreteo o el aterrizaje, durante el vuelo, si lo agarra una tormenta, nuevamente el aterrizaje. Lógicamente, esto es un proceso cíclico, ¿sí? Aterriza, vuela, baja, entonces esto es un proceso cíclico. Fíjense cómo son las variaciones y las amplitudes que sufre bajo distintas situaciones. Lógicamente, en este caso, la más crítica es cuando está sometido a una tormenta. Durante el vuelo, las tensiones, por eso es importante, por eso justamente puede volar, porque las tensiones y las amplitudes de esos esfuerzos variables, ¿sí?, prácticamente son cargas estáticas. Entonces, no hay problema de que el avión tenga problemas o se fatigue, ¿sí? Pero sí lo tiene cuando hay un aterrizaje y un carreteo. Esta sería la gráfica representativa real. Cuando se hace el estudio de este sistema, lógicamente se trata de uniformizar un poco, porque analizar las distintas situaciones, fíjense que tenemos un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, analizar para cada uno de los casos, eso me daría distintas o infinitas soluciones que no podría contemplarlas a todas. Lo que se hace es tratar, hay estudios, hay determinados métodos para tratar de uniformizar un poco estas amplitudes, ¿sí?, y analizar básicamente las que corresponden a los procesos más comprometidos. Esta sería la representación gráfica, esta sería la representación a la cual se lleva a través de considerar distintos métodos para un poco uniformizar y no tener tanta variación de amplitud para los distintos casos. Pero acá, en este ejemplo, está muy representativo cuál es el efecto de fatiga, ¿sí? Lógicamente, la situación más crítica vamos a tenerla acá. Y básicamente la tenemos en el carreteo, en el aterrizaje. Gracias a Dios, durante el vuelo no hay tanto problema, entonces podemos viajar tranquilos. Indudablemente que todos estos estudios se realizan en un laboratorio, laboratorios, en este tipo de máquinas, que se llama la máquina de Moore, que también fue otro de los científicos que trabajó sobre el tema de fatiga, y con una probeta de estas características. Una probeta, fíjense en la probeta, cuando yo hablo de ángulos vivos, sería un poco esta zona. Fíjense en que acá no se nota la pequeña curvatura, pero podríamos decir que acá hay un ángulo de 90 grados. Entonces, posiblemente puede producirse fatiga en esta zona, comenzar en la zona de cambio de sección.
La probeta tiene estas características, estas son las dimensiones que establece la normativa, ¿sí? Es una probeta, tiene una superficie perfectamente pulida. Acuérdense que dijimos recién que cualquier marca, cualquier protuberancia que se produzca puede ser un punto de inicio de la grieta. Entonces se realiza una probeta perfectamente pulida, con una característica de tal manera que no presente ángulos vivos. Se coloca esa probeta entre las mordazas de esta máquina y se la somete a una carga de flexión, ¿sí? Se la hace girar y se la somete a una carga de flexión. Y este es un ensayo, no sé si lo han hecho en ciencia de los materiales, bueno, pero ustedes no, porque ustedes el año pasado, ustedes comenzaron la facultad en el 2019, ¿verdad? 2019, no puede ser. Se hace en este tipo de máquinas, se la somete a la probeta a un esfuerzo de flexión y se la va cargando. Este es un ensayo que demora 24 o 72 a 72 horas y se la va cargando con distintos pesos. Entonces, vamos como para cada vuelta, para cada valor de carga que nosotros vamos agregando acá, lógicamente vamos a tener una serie de puntos, ¿sí? Una serie de puntos que no todos van a coincidir. Vamos a tener una lluvia de puntos, ¿sí? Lógicamente hay métodos estadísticos para poder uniformizar, ¿sí? Trazar la línea de regresión por métodos estadísticos, de tal manera que contemple los valores que están por encima y los valores que están por debajo, ¿sí? Se hace con una tensión ligeramente inferior al límite de rotura, ¿sí? Y se va agregando cargas y se van obteniendo distintos puntos. Acá está diagrama, tenemos acá resistencia a la fatiga en ordenadas, número de ciclos en abscisa, ¿sí? Material, en este caso el material es un 4130, un material, un acero aliado, normalizado. Vamos a empezar con la simbología que utiliza los libros que nosotros, el Shigley, por ejemplo, a la SUT, S su índice UT, es la tensión de rotura. Cuando nosotros analizamos recién la curva de Wöhler, esta, de Hooke, a esta tensión, ¿sí? Es la que llama SU, tensión de rotura. Y vamos a tener un valor característico que es la tensión de fluencia. La tensión de fluencia. Profe, por lo general la fatiga ocurre para valores de tensión que están en la zona elástica todavía, ¿no? Y puede ser en la zona elástica, sí, generalmente sí, se produce en la zona elástica, exactamente. Bueno, entonces, SU es la tensión de rotura. Eso es importante que lo empiecen a ver. La normalización podemos tenerlo, KPSI es kilo por kilo libra por pulgada cuadrada. Vayan viéndose, esa ya les vamos a poner en la página de la cátedra un pequeño puntecito con unidades para que vean las conversiones. Así que, bueno, eso repásenlo. Bueno, entonces, vamos a nuestro ensayo. Vamos obteniendo una lluvia de puntos, ¿sí? Para bajos ciclos, le llamamos bajos ciclos hasta 1000, hasta 10 a la 3 ciclos de esfuerzo, ¿sí? Y a partir de ahí hablamos de ciclos altos. Que ese proceso, ¿sí? Nosotros recién habíamos dicho que existía un umbral por debajo del cual la pieza no se rompía por fatiga. Y le llamábamos a ese umbral la tensión límite de fatiga. En este caso, nuestra bibliografía a la tensión límite de fatiga la llama S sub E.
Tensión límite de fatiga, ese es su E. Y más o menos ese valor, ese umbral por debajo del cual la pieza no se rompe por fatiga, está entre 10 a la 6, 10 a la 7. Depende del autor, algunos dicen que es 10 a la 6, otros dicen que es 10 a la 7, pero está en ese valor, ¿sí? Por eso habla de la vida infinita, porque a partir de ese punto, la pieza no se rompe por fatiga, se puede romper por cualquier otro esfuerzo, por compresión, por tracción, por pandeo, pero no por fatiga, que es lo que estamos analizando ahora. Y la vida finita va hasta ese valor, ¿sí? Hasta 10 a la 6, 10 a la 7. Bueno, esta curva se obtiene a través del ensayo de Moore. A través del ensayo de Moore, acá lo que se hace es trazar la línea de regresión es la línea que contempla los valores que están por encima y los valores que están por debajo. Este es un ensayo muy característico de fatiga. Por lo tanto, es representativo de este proceso. Y también, a partir de ese ensayo, se ve que el límite de resistencia a la fatiga está entre 40 hasta 60% de la resistencia a la tensión de los aceros. O sea que si nosotros analizamos, llevamos límite de resistencia a la fatiga, resistencia a la rotura, analizamos esos dos parámetros que tenemos sobre los ejes, vamos a ver que están entre un 40 y un 60%. Por lo tanto, bueno, acá los circulitos estos negros me representan los aceros aliados, en blanco los aceros al carbono, o sea que serían los aceros dulces, y con crucecita las fundiciones o los hierros forjados, ¿sí? Bueno, como estamos en esa zona, lo que se hace en la teoría es tomar el 50%, 0,5 del valor de la tensión. Esto se verifica para 0 hasta los 200 kPSI, kilo libra por pulgada cuadrada, que corresponden aproximadamente a 1400 megapascal. Entonces, como estamos en esta zona, tomamos la línea intermedia. Y a partir de ahí, definimos la tensión límite de fatiga. Pero en este caso, le pone el signito el prima, porque es la tensión límite de fatiga de la probeta. Nosotros por ahora estamos analizando la probeta, que la probeta está perfectamente pulida, en condiciones normales, material excelente, todo eso, ¿sí? Y entonces, para el material que nosotros compremos, no vamos a tener todas esas condiciones óptimas, por lo tanto, vamos a hablar de la tensión límite de fatiga del material. Por ahora estamos con la tensión límite de fatiga de la probeta. Se toma de 0,5 de la tensión de rotura, que dijimos que estaba entre el 40 y el 60%, y eso es válido, esta ecuación para calcular esta tensión límite de fatiga, es válida hasta tensiones de rotura menores o iguales a 200, recién decía 210, bueno, está en ese valor, 200, 210 kPSI, 1400 megapascal. Para cuando superamos ese valor, ya son materiales muy especiales, muy particulares, ¿sí? Directamente se toma como tensión límite de fatiga 100 kPSI, y para valores mayores de 1400 megapascal, valores de 700 megapascal. En realidad, el 80% de los materiales están en esta zona, por lo tanto nosotros vamos a trabajar como tensión límite de fatiga de la probeta el 0,5 de la tensión de rotura. Bueno, lo que está graficado acá es la curva que estábamos hablando, ¿sí? Acuérdense que esto se puede replicar tanto en tracción como en compresión, por eso está desfigado, pero nosotros estudiamos directamente la tensión de proporcionalidad, o sea, todos estudiamos en la línea recta. Profe, Bueno, sí. ¿Puede volver 2 o 3 diapositivas al primer gráfico de puntos, al de la vida finita y vida infinita? Sí, acá. Ahí. ¿Qué significa que la vida finita y la infinita se superpongan? Ahí. ¿Es por esa incertidumbre de que no se sabe bien a dónde está?
el límite. Claro, exactamente, como te digo, está entre 10 a las 6, 10 a las 7. Entonces algunos autores te toman 10 a las 6, otros te toman 10 a las 7. Y bueno, este hizo la política, tomó la mitad y dijo que acá hay una superposición, que esta es una línea, una situación difusa, entonces hay una superposición de vida finita y de vida infinita. ¿Mm? Pero más o menos está en esta zona. Entonces, a partir de ahí, hablamos de que el material, tensión, límite de fatiga, el material no se rompe por fatiga, se rompe por cualquier otro esfuerzo. Perfecto. Entonces, en realidad, no se supondrían, no se superponen, pero No, o sea, en la realidad, cuando pasó el límite de fatiga, ahí vas a medir la cantidad de ciclo y vas a ver que existe un valor característico de ese ciclo. ¿Sí? No hay una superposición. perfecto. Gracias. Esto es teoría, estamos hablando de teoría. Ujú. Bueno, Gracias. hay distintas maneras de Profe, calcular esa tensión. Señor, sí. dis- disculpe que justo en la misma diapositiva que preguntó recién el chico, yo tenía una duda también. Sí. ¿Por qué aparecían dos valores de tensión de rotura? Uno 116 y 125 No, es que acá abajo. hay un error. Acá uno debe ser, esta debe ser la tensión de rotura y esto debe ser tensión de fluencia. Ah, bien, perfecto. Gracias. Después voy a mirar en el libro el SAE 4130 y lo voy a corregir si es así, ¿sí? Pero debe ser uno tensión de rotura y el otro debe ser tensión de fluencia. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿Vamos bien todos? ¿Los tengo ahí? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, vamos Sí, bien. profe. Sí, profe. Bueno, ¿se entiende? Vamos más lógicamente. Esto se va entendiendo en la medida que lo vayan decantando. Pero más o menos el proceso, lo que me quiero que les quede claro, de qué se trata el proceso y más o menos algunos parámetros para que ustedes después con el ingeniero Lazo, a partir de las 4, puedan hacer, puedan calcular y puedan interpretar el ejercicio práctico que van a tener. Bueno, para calcular esa tensión, y acuérdense que nosotros llamábamos tensión, de acuerdo a la zona en donde estemos trabajando, hasta 10 a la 3, que era la zona que llamábamos bajo ciclo, la tensión límite de fatiga se determina a través de esta tensión de rotura por este valor de F, en el cual el valor de F lo obtenemos a través de este gráfico. Con la tensión de rotura saco el valor de F y puedo calcular la tensión límite de fatiga. Después, entre 1 y 100, puedo calcular, entre 1 y 1000, perdón, puedo calcularla por esta fórmula. Cuando hablamos de este tipo de fórmula, no hace falta que se la aprendan de memoria la fórmula. Por lo menos digan, mire, es un valor que depende del número de ciclos, que es N, ¿sí? Depende de la tensión de rotura, ¿sí? Depende de la tensión límite de fatiga de la probeta. Que me den aunque sean los parámetros en los cuales depende. No hace falta tampoco que se entienda esta fórmula, porque lógicamente ustedes en su vida aprovecharán, la van a ir a buscar en un libro y la van a obtener. Es más, muchas veces nosotros se las damos. Pero por lo menos que conozca cuáles son los parámetros que influyen para calcular la tensión límite de fatiga o la tensión de rotura en cada uno de los procesos. ¿Está claro? O el número de ciclos correspondientes. O sea, son dependiendo de los datos que tengamos, nosotros podemos calcular o tensiones o número de ciclos. Eso de acuerdo al trabajo que estemos realizando. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre el SE' que veíamos recién de lo que acaba de mostrar cómo se calcula? Bueno, El SFS, por ejemplo, con el SE'. No, este es la tensión, le he puesto S' es la tensión límite de fatiga de la probeta, ¿sí? Pero estamos o sea, nosotros en la curva esta que vimos recién, la tensión límite de fatiga es este valor constante. Pero ahora estoy calculando la tensión en esta zona, por lo tanto no le puedo poner SE, sino que le tengo que poner, le puse F, ¿sí? Estoy calculando entre 1 y 10 a la 3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí.
Sí, ¿sí? sí, ahí. Por eso le puse otra letra. Bueno, como decía recién, el S'E era la tensión límite de fatiga de la probeta. La probeta, dijimos que era una probeta perfectamente pulida, material homogéneo, temperatura controlada, una serie de factores pero cuando yo necesito determinar la tensión límite de fatiga del material que estoy, o de la pieza que estoy analizando, no tengo muchas veces esas condiciones. Por lo tanto, tengo que calcular la tensión límite de fatiga del material, como dice acá, del elemento de máquina, que va a ser la tensión límite de fatiga de la probeta afectada o corregida por una serie de factores. Hay una serie de factores que, como ustedes verán, son unos cuantos factores que van a modificar esta tensión límite, porque esta tensión límite era en condiciones ideales, las mejores condiciones. Pero la condición del elemento de máquina que yo tengo no es esa, ¿sí? No es una condición óptima. ¿Por qué? Porque seguramente el material no es homogéneo, la temperatura que tengo en el taller no es controlada, sino que varía. Hay una serie de factores. Entonces la tengo que corregir por una serie de factores. Estos factores, acá está indicado, dependen del acabado superficial, dependen del tamaño de la pieza, hacia la confiabilidad, la calidad que tenga el material, de la temperatura, aparece la concentración de tensiones, que esto es importante, y después hay algunos efectos diversos que ya lo vamos a mencionar. Entonces, esta es la tensión límite de fatiga de la probeta, esta es la tensión límite de fatiga de nuestro elemento de máquina. Vamos a analizar qué son cada uno de los factores y los vamos a ver en este orden que están acá. El primer factor es el factor de acabado superficial o factor de superficie. ¿Qué es el acabado? Y bueno, si es pulido, perfecto. Si es rectificado es un pulido un poquito menor, ¿sí? Si directamente ha sido mecanizado en el torno y así salió, ¿sí? Si es laminado en caliente o si es forjado. El forjado es como tal, sale tal cual del proceso de laminación. Hay dos maneras de determinarlo. Una gráfica, entro con la tensión de rotura. Cuidado, chicos, que para calcular estos factores hay distintos autores, hay distintas fuentes, y cada uno utiliza una simbología determinada, ¿sí? Nosotros, para ampliar un poco, usamos Chile como elemento de base, pero bueno, el Chile, por ejemplo, no tenía la determinación gráfica del factor de superficie, entonces hubo que recurrir a otro texto en donde a la tensión de rotura le llama sigma sub R, como tradicionalmente se utiliza, como lo habrán visto en estabilidad o resistencia de material. En este caso, ingreso con la tensión de rotura, levanto la vertical hasta el proceso de mecanizado que yo creo que está ese material y determino en ordenada el coeficiente de superficie o factor de superficie. Esta es la determinación gráfica. Este grafiquito bastante preciso, más o menos, si comparamos, dan valores similares, no van a dar exactos, pero son valores similares. Y el otro proceso es el analítico, es aplicar esta expresión, en la cual también está en función de la tensión de rotura, pero aparecen dos exponentes o dos factores. El A también en función de la terminación superficial, y ojo que el A me lo da, eso es importante, las tablas, verificar las unidades. Fíjense que a la izquierda está en kPSI, a la derecha está en megapascal, cuidado con eso, este factor A. Entonces elijo la terminación y el exponente B también está indicado acá. Aplico la fórmula y calculo el K sub A. El proceso gráfico, el proceso analítico. El factor de superficie, que tiene en cuenta
¿Cómo es la terminación que tiene ese material? Si es perfectamente pulida, acuérdense que las rugosidades que genera, que se ve, que están en el material, pueden ser puntos de fatiga, pueden ser puntos vulnerables por donde empiece la fatiga. Factor de tamaño. También, como yo dije recién o al principio, que era un proceso que tenía en cuenta la cristalografía del material, de acuerdo a las medidas, a las dimensiones de nuestra pieza, ¿sí? Vamos a ver que los cristales van a estar más separados o más juntos, por lo cual el tamaño también influye en el proceso de fatiga. Si están separados, o los cristales tienen mayor distancia entre ellos, en esa separación es por donde aparecen puntos vulnerables para la fatiga. Ese factor se lo llama KP, factor de tamaño, y lo calculamos, ojo con esto, fíjense que para diámetros mayores o iguales a 0,11 pulgadas hasta 2 pulgadas, utilizo esta fórmula. De 2 pulgadas a 10 pulgadas, utilizo esta fórmula. Y también lo puedo hacer en milímetros. Si va de 2,79 milímetros a 51 milímetros, utilizo esta fórmula. Y si va de 51 a 254 milímetros, utilizo esta fórmula. Cuidado con estas aplicaciones. Primero lean la unidad. Inch, pulgadas, milímetros, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula correspondiente. Fíjense, cuidado, por eso les digo, siempre es importante en las tablas analizar primero las unidades. Y cuando no tenemos sección circular, se emplea lo que se llama la dimensión efectiva, que es un poco la dimensión, llevar la dimensión que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de un perfil, a una área que sea similar a una circunferencia. Eso se le llama la dimensión efectiva. Tratar de que el área de este perfil sea asimilable a una sección circular de tanto diámetro. Esa es la dimensión efectiva. En realidad, hay valores característicos. Acá les he puesto cómo calculamos el área y cómo calculamos el diámetro correspondiente para que después lo reemplacen acá y puedan determinar el caso P. De tres casos representativos. Ese es el factor de tamaño. El de confiabilidad. Confiabilidad, lógicamente, está asociado a un proceso. Nosotros dijimos que esto era un proceso estadístico, por eso teníamos una lluvia de puntos, ¿sí? Es un proceso estadístico, por lo tanto, si nosotros analizamos esto desde el punto de vista de la estadística, vamos a tener una curva de Gauss en el cual el punto medio de confiabilidad se da para este valor, para 0,90. Ahí se da, fíjense en el valor 1, y fíjense que estamos hablando entre 10 a la 6 y 10 a la 7. O sea, lógicamente estamos en esta zona en la cual dijimos que 10 a la 7. Entonces, al ser un proceso estadístico, fíjense que el 0,50 es el que pasa por la línea media de este valor, ¿sí? La línea media de este valor. Y por lo tanto, por esa razón, para 0,50, la variable o el factor de confiabilidad vale 1. Para distintas confiabilidades, ¿qué implica eso? Distintos valores de tensión en cada una de estas curvas representativas. Y bueno, voy a tener un valor de D, una variable, que va a ser la que voy a aplicar acá y la que me va a permitir calcular el factor de confiabilidad. Esto tiene en cuenta, lógicamente, que nosotros tenemos valores por encima y por debajo de nuestra línea de regresión y por lo tanto trato de llevar los valores, la confiabilidad a esa línea de regresión lo más próxima posible. Proceso estadístico y por lo tanto por eso tenemos la representación gráfica es una curva de Gauss.
El factor de carga, dependiendo si es flexión, en flexión vale 1, si es tracción o compresión 0,85 y si es torsión 0,59. ¿Sí? Acá hay una aclaración importante que estos valores se aplican cuando hay esfuerzos puros. Pero como generalmente no hay esfuerzos puros, sino que hay esfuerzos combinados, tenemos siempre la flexión está vinculada a la torsión, ¿sí? Siempre está vinculada a la tracción posiblemente o la compresión. Por lo tanto, este factor de carga se tiene contemplado en lo que se llama la ecuación de von Mises y por lo tanto directamente este factor de carga o no se lo tiene en cuenta o directamente se colocó valor 1. Otro factor o otra situación que afecta a la fatiga es el factor Profe, de... ¿le puedo hacer una consulta? ¿Por qué decíamos que en el factor de confiabilidad el 50% es 1? Entonces, ¿por qué? Porque o sea, si vos haces el estudio analítico, vas a ver que para el 50%, ¿sí?, de la carga estás el valor 1. Y esto está relacionado con lo que habíamos visto recién acá. Que nosotros, la mayoría de los valores estaban comprendidos entre el 40 y el 60%, y que por lo tanto, sí, fíjate que la mayoría de los valores de los circulitos están dentro de esa zona. Entonces, si vos trazás considerar el 50%, estás tomando la mayoría de los valores por encima y la mayoría de los valores por debajo. Buenísimo, Bien. buenísimo. Sí, chicos, ayer dijimos que íbamos a admitir hasta las 15 minutos después y seguimos entrando todavía. Por el momento queremos ser coherentes y no dejar a ninguno fuera, pero no podemos estar recibiendo gente una hora después. Tratemos de ser puntuales. Bueno, factor de temperatura. La temperatura indudablemente es la que produce la vibración molecular. Ustedes habrán estudiado en termodinámica, energía interna, y la energía interna está relacionada con la temperatura, movimiento molecular. Ese movimiento molecular se intensifica a medida que varía la temperatura, por lo tanto se modifican las distancias entre las moléculas y todo eso genera puntos vulnerables donde puede comenzar la fatiga. Generalmente nosotros trabajamos en un taller, en todo lo que es industria, se trabaja con temperaturas menores de 450 grados Celsius. ¿Sí? Por lo tanto, directamente el factor de temperatura vale 1. Si trabajamos con temperaturas mayores, sí hay que contemplarlo a ese valor. ¿Sí? O cuando trabajamos fíjense, para valores de temperatura de 20 grados también, considerar 1. Acá esto está tomado de distintos autores, este es más conservador y dice que hasta 250 vale 1. ¿Sí? Dependiendo, por eso, hay autores que dicen que podemos llevarlo. Generalmente nosotros a estas temperaturas, 450 grados, en un taller, en una industria metalmecánica, no se está trabajando a esa temperatura. Por lo tanto, la temperatura no es un parámetro que va a provocar fatiga y no se lo tiene en cuenta. Y después tendríamos efectos diversos. Si hay corrosión, tendríamos que afectarla, ¿sí? La corrosión contribuye a que el proceso de fatiga se maximice, lo mismo que los recubrimientos electrolíticos, como dice, disminuye la resistencia en un 50%. Hay algunos procesos de tratamientos térmicos. El metalizado es un tratamiento térmico que provoca imperfecciones superficiales. Dijimos que lo hace más rugoso al material y al hacerlo más rugoso genera ondas o genera crestas en donde pueden iniciarse las grietas de fatiga. Y también la corrosión por frotamiento. Cuando tenemos, por ejemplo, dos elementos rotantes y pierden su lubricación, entonces se produce lo que se llama el frotamiento. Y ese frotamiento
produce un rozamiento sobre la superficie, ese rozamiento genera protuberancias y son procesos por donde puede comenzar la fatiga. Todo eso ahí está contemplado un poco todos los demás elementos. Y el más importante o el más relevante de todo esto es el del factor de concentración de esfuerzo, concentración de tensiones. Ahí tiene dos denominaciones, factor de concentración de esfuerzo o factor de concentración de tensiones. Ese factor está formado por un factor teórico. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes, profe. ¿Quiere dentro del ingeniero Veloso? Somos todos los que estamos. No, por eso, ¿pero a quién está saludando? ¿A mí? No sé, estaban saludando ahí. Bueno, vamos entonces. ¿Seguimos ahí? ¿Estamos todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, sigamos entonces. El factor teórico relaciona entre la tensión máxima y la tensión media o tensión inicial. Vamos a hablar de un K sub T para esfuerzos normales y vamos a hablar de un K sub T S para esfuerzos o tensiones cortantes o tangenciales. Entonces, de acá despejo la tensión máxima y de acá hacia la tensión máxima normal y de acá despejo la tensión máxima tangencial. Este es el factor teórico de concentración de esfuerzos. Y acá está, esto es lo que hablábamos de ángulo vivo, ¿sí? Que en realidad el tornero le hace una pequeña curvatura acá, y eso es lo que se llama el radio de acuerdo. Esto por eso está indicado con R, esto es el radio de acuerdo, le hace una pequeña curvatura para que no quede un ángulo vivo y atenuar el efecto o el comienzo de la grieta. Y fíjense, es un árbol, un escalonamiento, tiene un diámetro mayor, un diámetro menor. Fíjense que la tensión en el diámetro mayor tiene este valor, ¿sí? En el diámetro menor se aumenta porque lógicamente disminuye el área o disminuye el diámetro, pero fíjense el salto que pega en este escalonamiento. Por eso acá, esto es representativo, ¿sí? De la tensión, del valor que toma la tensión en el escalonamiento. Pasa de un valor constante en esta sección en un valor constante en esta otra sección, pero en esta zona, fíjense el salto que tiene, y fíjense que es cíclico, el salto que tiene la tensión límite, el valor de la tensión máxima. Por eso acá me está indicando que puedo tener fatiga, porque tengo un efecto de concentración de tensiones. Este gráfico es muy representativo y muy que explica por qué tenemos que tener en cuenta la tensión en esta zona. Porque veníamos de un valor constante, pasamos a un valor constante, pero acá tenemos un valor variable de tensión en esta zona. Bueno, entonces el valor del factor de concentración de esfuerzos es la relación entre el esfuerzo máximo en la pieza con muesca, con alguna ranura, con algún elemento que genere fatiga, sobre el esfuerzo en la pieza sin muesca, directamente sin ninguna protuberancia ni ningún elemento que genere fatiga. La sensibilidad de la muesca es un parámetro que está en función de este caso F y de este caso P, ¿sí? Este era el teórico, el que vimos al principio, este es el de concentración de esfuerzo, el real, que es este, y el Q yo lo puedo determinar de gráficos como este, donde voy a tener en ordenada Q, sensibilidad a la muesca,
En abscisas, el radio de acuerdo, el radio de la muesca, y estas curvas características son representativas de distintos tipos de materiales, en donde lo que está representado es la tensión de rotura en kPSI y en megapascal. Lo que voy a tener que hacer, el radio de acuerdo se lo tenemos que dar de nosotros, o directamente lo pueden adoptar ustedes en función de si conocen ese radio de acuerdo. Si no se lo damos nosotros, ingresan con ese valor de radio de acuerdo hasta la tensión de rotura del material. Por ejemplo, el caso que habíamos visto nosotros, de la tensión de rotura del 4130 era 160, hasta esa curva característica, y de ahí nos venimos y determinamos el valor de Q. Cuando tenemos ese valor de Q, el valor de lo que se llama la sensibilidad a la muesca, el K sub T lo podemos calcular porque son las tensiones máximas sobre el valor de la tensión inicial, y podemos despejar el K sub F. Entonces tenemos este valor que se obtiene por gráfico, este valor que se calcula, y acá obtenemos el coeficiente de concentración de esfuerzo normal y el coeficiente de concentración de esfuerzos para tensiones tangenciales. ¿Se acuerdan que habíamos visto que uno no tiene su índice y el otro sí tiene su índice? Tenemos concentración de esfuerzo tanto en tensiones normales como en tensiones tangenciales. Como dijimos que no hay esfuerzos puros, sino que hay una combinación de esfuerzos, podemos tener flexión con torsión, cada vez se va yendo, ya tenemos 20 menos, estamos muy aburridos o no entendemos nada, pero empezamos casi 190 y ahora estamos en 175. Como no hay esfuerzos puros, sino que hay combinación de esfuerzos, se aplica una de las teorías, distintas teorías, las que nosotros aplicamos para el caso de materiales dúctiles como el acero, eso también lo deben haber estudiado en ciencia de los materiales, es la teoría de la energía de distorsión, y la teoría de la energía de distorsión termina en lo que se llama la fórmula de von Mises, o la teoría de von Mises, que dice que el esfuerzo combinado lo calculo como la raíz cuadrada de la tensión al cuadrado más 3 veces la tensión tangencial al cuadrado. Esta es la fórmula general. La fórmula, aplicándole los factores de concentración de esfuerzo, van a ser la tensión de flexión multiplicado por el coeficiente de concentración de esfuerzos. El coeficiente lo tengo que aplicar en los dos. Esta es axial, que puede ser tracción o compresión. Y acá tenemos la torsión, donde va a estar aplicada con su correspondiente coeficiente de concentración de esfuerzo. Tenemos la tensión alternante y la tensión media. Esto es lo que van a hacer ustedes ahora en la práctica, en la próxima hora, donde van a calcular la tensión alternante y la tensión media para después poder determinar cuál es la teoría de fallas que van a utilizar, o cuál es la teoría de fallas que van a poder determinar y utilizar para ver si ese material está sometido a esfuerzo de fatiga. Bueno, otro gráfico representativo del concepto de fatiga es el que se conoce como el diagrama de Goodman. Y le llaman acá diagrama de Goodman modificado. ¿Por qué modificado? Porque acá, en esta zona de esfuerzo máximo, también es una lluvia de puntos. Y por lo tanto, ¿sí? Si nosotros siguiéramos esa lluvia de puntos, no sería una recta. Lo que se ha hecho es una recta para contemplar la mayor parte de los valores positivos y la mayor parte de los valores negativos. Por eso se le llama modificado. Bueno, este diagrama de Goodman, ¿cómo se traza? Graficamos acá tensiones de rotura, ¿sí? Esfuerzos acá también, tensiones. Vamos a tener el valor límite, es la tensión de rotura, por lo tanto este punto característico. S sub I es la tensión de fluencia, Chile utiliza como S sub I tensión de fluencia,
Por lo tanto, la tensión de fluencia también la voy a tener representada acá y me va a definir este punto. Y fíjense que el diagrama termina ahí, porque justamente a partir de la fluencia ya tengo deformación permanente, entonces ya el concepto no me interesa analizar eso porque ya se deformó. Ya voy a analizar fatiga en la zona de fluencia. Entonces, el límite del diagrama es la tensión de fluencia. Tengo tensión máxima positiva, que está dada por esta ordenada. Tensión máxima negativa está dado por esta ordenada. Este es el esfuerzo alternativo puro, donde el valor máximo es igual al valor mínimo. Este es un esfuerzo alternativo puro. Este es un esfuerzo pulsante, donde solamente tengo tensión positiva máxima. Son puntos característicos. Y vamos a llegar hasta el valor estático, que es el punto correspondiente acá a la tensión de rotura. Si unimos esos puntos característicos, obtenemos este diagrama, que es lo que se conoce como el diagrama de Goodman. Lógicamente, el esfuerzo medio va a ser una recta que va a estar a 45 grados. Y a partir de este diagrama yo puedo obtener, o sea, la zona interna a este diagrama es la que me define la zona de valores de tensión en los cuales el material no se rompe por fatiga. ¿Sí? Me está diciendo cuál es la zona del material en la cual ese material no se rompe por fatiga. Este diagrama no lo llegamos a trazar nosotros, porque hay que tener algunos otros parámetros y conocer, pero por lo menos es importante que lo conozca porque es un diagrama característico y muy útil para determinar el esfuerzo de fatiga. Bueno, acá, esto no me voy a detener mucho porque ya lo hemos charlado un poco, pero existen 5 criterios para verificar un elemento de máquina cuando está sometido a esfuerzos de fatiga. En realidad no existen 5 criterios, hay algunos criterios más, pero los que se aplican en la mayoría de los casos son estos 5. Soderbergh, Goodman, asma elíptica, Herbert y fluencia. ¿Sí? Estos, relacionados al nombre que tienen, relacionado al científico que los estudió, el de ASME, porque la norma ASME es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, estudió también el tema de fatiga y lógicamente también el de fluencia está relacionado con el fenómeno de fluencia. Estos 5 criterios me van a permitir calcular tensión límite de fatiga, tensión de rotura, tensión de fluencia o el factor de seguridad. El factor de seguridad que me va a dar una idea de las posibilidades que voy a tener de fatiga o no. Entonces, las ecuaciones, fíjense en estas ecuaciones, no hace falta que se las aprendan a estas ecuaciones. Sí, sería importante que más o menos tengan idea en función de qué parámetro está. Esto es tensión alternante, esto es tensión límite de fatiga, eso es E, tensión de fluencia, ¿sí? El coeficiente de seguridad, la tensión alternante media. El de Goodman, en vez de estar en función de la tensión de fluencia, está en función de la tensión de ruptura. Bueno, cada uno de los criterios tiene una ecuación representativa para calcular los parámetros que va a ser representativa. Fíjense, esta es lineal, por lo tanto la representación va a ser una recta. Esta también es lineal. Esta es cuadrática, la representación va a ser una parábola. Esta es cuadrática, también una parábola. Y esta es lineal. Y acá puedo tener los factores de seguridad, que también es un parámetro que me indica si voy a estar con fatiga o si nuestro material no va a tener ese problema. Estos criterios son los que van a aplicar enseguida con el ingeniero Velasco en la práctica. Van a trazar esta
las curvas representativas, ¿sí? Que salen a partir de las ecuaciones. Soderbergh dijimos que era una recta, es el más conservador, es el que tiene menor zona de protección. Todo lo que está acá adentro está protegido de la fatiga, ¿sí? Este es el valor de la línea de carga que se obtiene a partir de la tensión alternante y de la tensión media y que me define el coeficiente de seguridad. El coeficiente de seguridad está en la zona esta, quiere decir que estoy protegido. Si se me sale, bueno, tendré que buscar alguna otra teoría para poder estar dentro de la zona de protección. Acá están influencia, seguimos entrando gente. Goodman, ¿sí? Dijimos que estaban en función de la ecuación correspondiente. Este gráfico, creo que el ingeniero Lazo se los pide en MATLAB para que lo puedan trabajar y directamente obtener esta gráfica. Los van a hacer en los ejercicios y los van a determinar en la parte práctica. Finalmente, vamos a llegar a lo que se llama la fatiga acumulada. ¿Qué tiene que ver esto? Y nosotros dijimos que el esfuerzo cíclico, ¿sí?, no es un efecto que actúa inmediatamente, sino que se va produciendo a lo largo del tiempo. Pero para cada una de esas aplicaciones, nuestro material va a ir resistiendo cada vez menor valor de tensión. O sea, el material virgen, el material por primera vez, resiste 10, por ejemplo, 10 kPa. Luego de un esfuerzo cíclico, de unos cuantos esfuerzos cíclicos, seguramente ese material va a resistir menos tensión. Y a medida que pase el tiempo, y más si se produce la grieta, va a resistir cada vez menos valor de tensión. Ese más o menos es el principio de lo que se llama el daño por fatiga acumulada, ¿sí? Como dice acá, el daño causado por la aplicación de esfuerzos cíclicos se acumula en el tiempo. Se va sumando en cada periodo y a su vez, al seguirse sumando, el material va perdiendo resistencia. Hay una teoría siempre, nosotros nuestros estudios ingenieriles, se basan o se comprueban a través de un modelo matemático, que en este caso es la teoría de Palmgren-Miner, que dice que el número de ciclos, ¿sí?, respecto a la vida o duración total es un valor C. Ese valor C está entre 0,7 y 2, más o menos. Por lo cual, la mayoría de los que estudian estas cuestiones directamente lo toma, no es intermedio, pero toma directamente, considera valor 1. Esa relación entre el número de ciclos parciales sobre el número de ciclos total y directamente toma valor 1. Había dos autores. Este señor que decía, esta era la curva de Buller que vimos al principio, en el cual decía que a 10 a la 6 aparecía la tensión límite de fatiga. Esta recta que está en negro, ¿sí?, es la del material virgen. La del material por primera vez. Por primera vez. Tiene una tensión límite de fatiga. Tiene el valor de tensión para 10 a la 3 ciclos, vale 0,9 de la tensión de rotura, que es lo que vimos anteriormente. Y vemos que tiene esta recta representativa o este gráfico representativo. Con el paso del tiempo dijimos que el proceso es acumulativo, se van sumando los ciclos. Por lo tanto, para un número de ciclos, o sea, con el tiempo,
para un número de ciclos menor, la curva va a tener, o el material va a tener menor resistencia. Y por lo tanto, la recta se va a trasladar acá. Y si seguimos cargando con esfuerzo cíclico ese material, para menores ciclos vamos a tener, ¿sí?, otra recta representativa. O sea que cada vez, lógicamente, proceso a largo tiempo, proceso demanda no es instantáneo, sino que se produce a lo largo del tiempo, esta recta, esta representación gráfica, se va a ir desplazando y por lo tanto va a resistir menores tensiones y la tensión límite de fatiga va a ir disminuyendo. ¿Cuál era el problema de esta primera teoría? O sea, que estaba acertada en lo que hablaba de la disminución de la resistencia del material por efecto de los esfuerzos cíclicos. Pero que este autor decía que se modificaba el valor inicial. El valor inicial. Y acá hay un error, porque este valor inicial no se modifica, porque es material virgen, por lo tanto, y aparte estamos hablando de bajo ciclo, por lo tanto, ese valor inicial no se modifica. Por lo cual, eso se corrige con la teoría de Manso, ¿sí? Entonces, Manso avala lo que dijo Miner en un primer momento, que para tensiones o para número de ciclos menores, la resistencia que tiene el material va disminuyendo con el tiempo, pero dice, este valor inicial para bajos ciclos no se modifica en absoluto. Entonces, todas las rectas o todas las representaciones gráficas van a partir de este punto inicial que correspondía a bajos ciclos y que valía 0,9 de la tensión de rotura. Los dos plantean lo mismo, plantean efecto acumulativo, suma de los esfuerzos, por lo tanto, disminución de la tensión en cada uno de los ciclos. Pero Manson corrige diciendo, ojo, el valor, el punto inicial corresponde a material virgen, no se modifica en absoluto. ¿Por qué? Porque tengo bajo ciclo. Prácticamente no se lo considera como un esfuerzo ciclo. Entonces, corrige y, en definitiva, la teoría de Manson es la que prevalece y la que por el momento, porque se sigue estudiando fatiga, se sigue estudiando la fatiga, ¿sí? Todas las distintas teorías se siguen mejorando, porque también mejoran los materiales, cambian los materiales y bueno, y lógicamente las condiciones de fatiga se van modificando en función de las características de los materiales. Por el momento, la teoría de Manson es la aplicable, posiblemente en un tiempo, hablamos de tiempo, 25, 30 años, aparezca algún otro que diga, por las características de modificación de los materiales, y modifica algunas cuestiones, pero por ahora esta es la teoría que se aplica. Bueno, algunas recomendaciones para reducir o para atenuar. En realidad, los efectos de fatiga están presentes siempre, pero en algunos casos los podemos atenuar. Hay una pregunta que nosotros hacemos, que si se pueden eliminar los efectos de fatiga. Y no, eliminar no. En realidad ningún esfuerzo se puede eliminar. Lo que hacemos es atenuar un poco. ¿Cómo los atenuamos? Reduciendo o tratando de disminuir las cargas cíclicas, que son las cargas alternativas o las cargas variables. Tratar de reducir velocidades de rotación más bajas. Reemplazar las piezas y que tengan una forma más regular, porque aquellas piezas tienen también formas en punto, eso también pues, puede generar el tamaño, ¿sí? Las piezas más regulares tienen menor tendencia
a generar procesos de fatiga. El material, hablé de las cargas psíquicas, buscar materiales con tratamientos térmicos que aumenten un poco la resistencia a la fatiga, reducir o eliminar concentración de esfuerzos, no permitir espinas vivas o cantos vivos o cambios de sección bruscos, que si pasamos de un diámetro mayor a un diámetro menor, tratar de que sea bien atenuado. Especificar procesos de fabricación que disminuyan la fatiga. Hay distintos procesos de fabricación, los tratamientos térmicos, ¿sí? Nitruración y la carburación son procesos que también contribuyen a que el proceso de fatiga demore o se atenúe. Y precargar las piezas, al convertir las cargas psíquicas en cargas permanentes. Sabemos que las cargas permanentes no generan procesos cíclicos, ¿sí? Son mayores que las cargas psíquicas, pero no tenemos el proceso de fatiga. Entonces, algunas de las recomendaciones, estas son algunas de las cuestiones para atenuar los procesos de fatiga. Y aquí les voy a mostrar, ahora pasamos a lo que siempre me gusta poner, algunas figuras, más en esta época, en la cual no podemos ver nosotros ahí en el laboratorio, en la oficina que tenemos algunas piezas con roturas producidas por proceso de fatiga, pero bueno, lógicamente no tenemos acceso a ellas por el momento, entonces les he puesto, este es el caso de un engranaje, una rueda dentada, en el cual uno de los dientes se ha fisurado, se ha roto por un proceso de fatiga. En realidad acá se distingue muy poco la primera parte, la línea brillante o la zona brillante, pero este es producido por un proceso de fatiga. Esta campana también esta es una campana histórica, es una campana que está en Filadelfia. Los yanquis o los norteamericanos le llaman la campana de la independencia. Está en Filadelfia, en una plaza, en un templete, y tiene una rajadura por un proceso de fatiga, ¿sí? Fíjense que se ha producido esta rajadura por un proceso de fatiga. Es una campana histórica. Un árbol, también, en este caso, fíjense que acá se ve que fundamentalmente hay tensiones tangenciales, por eso está a 45 grados. Les habrán dicho que cuando se produce el corte por tensión tangencial es a 45 grados. Bueno, acá se ve característico cuál es el movimiento a 45 grados. Bueno, acá les puse un poco más como para, esta es una fractografía, una radiografía del material, donde se ve la línea de playa, la primera parte, la iniciación, ¿sí? La propagación del proceso de fatiga hasta el desgarro correspondiente, hasta la ruptura correspondiente. Y bueno, los dos libros el libro el Chile, es el que nosotros utilizamos como libro de consulta permanente, y le hemos agregado algunas cositas del MOD, que también está en la facultad, en la biblioteca de la facultad. Por eso también lo mencionamos como libro de consulta. Bien, ¿alguna consulta? ¿O he estado muy brillante o están todos dormidos? Profe, profe, ninguna pregunta, no sobre... Entendido, profe. A ver, ¿qué me estaba por hablar alguno? Bien, yo quería hacer una pregunta sobre cuál es el motivo por el que se hacen estos, cuando hablamos, por ejemplo, de los, ¿cómo se llaman? Los saltos estos a 90 grados, ¿cómo dijo que se llamaban? Los escalonamientos. Los escalonamientos, exacto. ¿Cuál es el motivo por el que se hacen en las máquinas? Los árboles este escalonamiento, ¿sabes para qué te sirve? Porque generalmente esto puede ser un punto de apoyo. Acá vas a aplicar el rodamiento y el rodamiento va a quedar sujeto por este escalonamiento, apretado ahí, y de acá con una chaveta o algo así
sea, los que escalonamientos se utilizan, ¿sí? Un árbol, a ver, espérate que me voy a ir, a ver si tengo... Claro, es por Aguanta. razones Sí, constructivas, dale, pregunta. porque también podría ser, por ejemplo, cuando se colocan turbinas, en los mismos No, ejes. mira, O sea, es este por es un razones árbol. constructivas. ¿Ves esta imagen? Sí, no sé si es la que Se estamos está viendo el mostrando power. porque recibe un poco de delay, pero se está viendo el power. ¿Cuál se está viendo? El que tiene el diagrama con el escalonamiento en el que se muestra. Ah, bueno, Diapositiva 31. espérate entonces que compartimos nuevamente la pantalla. Ahora, ¿ves este Ahora sí. power? Ahora sí se ve. Bueno, fíjate que este árbol, mira, tiene ruedas dentadas, ¿sí? Y fíjate la forma que tiene los escalonamientos, ¿m? Distintos escalonamientos. ¿M? Acá, este árbol, se le coloca en los puntos, acá están los puntos de apoyo. Rodamiento, tiene la menor sección. Rodamiento acá, tiene un escalonamiento para colocar una polea donde va a ir una correa en P. ¿M? Y acá tiene un escalonamiento donde va una masa, que puede ser una polea también. Acá dice rueda dentada, un engranaje, y acá tiene otro engranaje. Fíjate que van apoyados, sí, sujetos por un lado, por un acoplamiento cónico, de tal manera que no se escapa hacia este lado, y de este otro lado sujetos por el escalonamiento. Bien, ¿Soy claro en lo perfecto. que dije? Sí, clarísimo, profe. ¿Se entiende? O sea, los escalonamientos, fíjate, te muestro, me estoy adelantando, esto es lo que vamos a ver en la clase que viene. Este es el árbol de eje, del árbol de levas de un motor. También, es un árbol escalonado. Acá te muestro otro, árbol escalonado, ¿sí? Este tiene una polea, tiene los puntos donde van los rodamientos y tiene un engranaje montado acá, ¿sí? Entonces vos aprovechás ese escalonamiento para ajustar el rodamiento y del otro lado lo ajustás por un manguito cónico, lo ajustás con un tornillo prisionero, por una chaveta, de distintas formas de sujetarlo. ¿Estoy Bien, claro? perfecto. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Entiendes? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno, chicos, son las 4 menos 20. A las 4 nos unimos de vuelta con el ingeniero Lazo, que va a comenzar con la práctica de... Profe, yo le quería preguntar si va a subir esta presentación y la de ayer al aula. Sí, señorita. Lo que pasa es que esta venía una mañana complicada, pero ahora apenas termine con ustedes su voto. Perfecto, gracias, profe. Profe, y si tiene las de la semana que viene, las podría subir también antes de la clase Eso es para lo que voy poder a tratar de justamente. seguirle. Bien, perfecto. Eso déjame el fin de semana, que el fin de semana organizo un poco el apunte y se la subo el domingo y el lunes. Sí, perfecto, profe, para tenerla a la par mientras va dando clase e ir